Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Návila Huertas y esto es 2017 y vamos a estar en cualquier momento conectados con algunos reporteros nuestros que todavía se encuentran cubriendo esta marcha en contra del indulto concedido por el presidente Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. El día de hoy también hizo noticia el presidente Kuczynski porque recibió al fiscal Hamilton Castro y al equipo de la fiscalía que lo iba a interrogar sobre el tema Odebrecht en su calidad de testigo en el caso de la Interoceánica y de los contratos de First Capital con la empresa brasileña. Y también Keiko Fujimori asistió por su parte a la fiscalía para responder sus tratos y esta frase que aparecía en el teléfono de Marcelo Odebrecht. Ahora, hubo un incidente que vale la pena comentar, es que Keiko Fujimori publicaron las trabajadoras del Ministerio Público algunas fotografías, selfies que se habían tomado y el Ministerio Público ha rechazado esto. El propio fiscal Domingo Pérez ha dicho que ninguno de estos trabajadores forma parte de sus oficinas, pero el Ministerio Público como institución ha reprochado a través también de las redes sociales este comportamiento que han tenido algunos trabajadores. No sé si hay alguna de las imágenes que podamos observar, si las tenemos a mano, y si no, en cualquier momento las repasamos y las volvemos a ver con ustedes para que vean de qué se trata, porque más bien daban la impresión de que la señora estaba en plan no de una persona citada a rendir cuentas a la justicia, sino de alguien que estaba aprovechando para firmar autógrafos y tomarse fotos. Estas son algunas de las imágenes de la llegada de Keiko Fujimori a la Fiscalía. Ven ustedes ahí, por supuesto, muchísima prensa y muchísima gente alrededor, sobre todo en el contexto en el que se da esta citación. Ella sube a su vehículo, no prestó declaraciones a la prensa. Hubo un grupo de seguidores que la acompañó, estuvo presente ahí. Y ese es el otro ángulo de la toma, cuando ella ya se retira. Y estas son las imágenes dentro del Ministerio Público y ustedes pueden ver ahí que le piden los trabajadores, ¿no? Le piden los trabajadores, ella se toma las fotografías. Por un lado, ¿cómo decirle que no a alguien que le pide a uno una foto? Pero no se ha visto bien en el contexto de que esta es una investigación, ¿no? Una investigación a una política que cuestionada, investigada, procesada, no ha caído bien, y esto es lo que ha hecho público el Ministerio Público, como les comentábamos antes, a través de las redes sociales. En fin, lo analizaremos más adelante también, seguro, pero ahora estoy acompañada por Marta Moyano, excongresista de la República, y por dos representantes de la Federación de Víctimas del Terrorismo, ¿es correcto el nombre? Sí. Federación Nacional de Familiares Víctimas del Terrorismo. Aurea Luz Olazábal Rosado, Aurea, bienvenida. Marlene Zárate López, bienvenida Marlene, bienvenida también Marta, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, ustedes han visto lo que ha ocurrido, la gente se ha levantado en contra de este indulto, pero entiendo que ustedes son de un grupo de familiares que más bien no están en contra del indulto a Alberto Fujimori. Marta, por favor. Bueno, personalmente yo he dado mi opinión, ¿no? Estoy a favor de la libertad del presidente. Siempre lo dije, sea indulto o sea cualquier mecanismo. En este caso se ha dado el indulto y personalmente estoy contenta con este indulto que se ha dado, y a la vez preocupada, ¿no?, por las reacciones que han motivado el indulto. Las calles han sido tomadas, pero mi preocupación va más en función a quienes convoca, quienes están detrás. He visto, ojalá que eso pueda ser comprobado, ¿no? He visto algunas convocatorias de, por ejemplo, el sobrino de Serpa Cartolini, quien fue candidato en Frente Amplio y que después lo sacaron, no sé si recuerdan. Y él, ¿se acuerdan? Es Gilbonio, Sí, su claro. nombre no lo recuerdo bien, pero él se declara diciendo que es sobrino de Serpa Cartolini, hijo de no sé quién, de Gilbonios, ahijado de no sé cuantito, él mismo lo declara. Es decir, usted tiene indicios de que esta marcha no ha sido solamente organizada por gente que siente que un indulto a Alberto Fujimori es una injusticia porque deshonra, le falta el respeto a la memoria de los deudos de las víctimas que cayeron en la época de terrorismo a manos, por supuesto, de las fuerzas del orden y también
por los casos Barrios Altos, La Cantuta y todas las atrocidades del Grupo Sí, Colina. es una preocupación que manifiesto, ¿no? Y además he visto también no sé si es un Twitter, un Face de la terrorista Garrido Leca, y la preocupación no solamente va en eso de que podrían estar mucha gente detrás de ellos haciendo esa marcha, sino que siempre nos hemos preguntado, por lo menos cuando nos reunimos las familiares, las familias, es ¿por qué no hubieron marchas como estas cuando anularon sentencias a Marta Guatay, a esas terroristas? No hubo ni uno de ellos en las calles. ¿Por qué no salieron algunos por lo menos a expresar en algún momento en un medio de comunicación o a decir algo que no está de acuerdo con esta salida, aun cuando hayan cumplido sus sentencias? Pero sabemos muy bien que en el 2001 esas sentencias fueron cambiadas, ¿no? De cadena perpetua a 25 años. ¿Qué tienen que decir ustedes? Empezamos con Marlene. Sí. Bueno, particularmente yo sí estoy de acuerdo con el indulto porque pienso que... ¿Cuál es su historia personal, Marlene? ¿Usted es familiar de...? Sí, mi historia personal es... mi mamá fue asesinada por Sendero Luminoso en el Callao. Ella fue la primera dirigente popular asesinada. Ella estaba, estaba en un comedor popular brindando desayunos. Y bueno, llegaron los terroristas y la asesinaron a las 6:30 de la mañana, porque mi mamá, aparte de tener el vaso de leche y trabajar en la posta, tenía muchos cargos, pertenecía a la directiva central del asentamiento humano que en ese momento se estaba formando. Y al ver ella que los terroristas estaban tomando la zona y todo lo demás, ella fue y los denunció ante Seguridad del Estado y ante la Marina. Entonces, ese fue su delito, denunciarlos y enfrentarlos. Y los terroristas le quitaron la vida. Claro. Se la cobraron así. Pero me decía que usted está a favor del indulto. Sí, porque pienso que, el gobierno de Fujimori fue él quien sí vio que eran terroristas los que estaban tomando el país, sí vio que era terrorismo y tomó las medidas para combatir el terrorismo, ¿no? Fuera de los pros y los contras que haya tenido su gobierno, creo que sí merecía salir del encierro en el que estaba. ¿Y es la misma opinión que tiene Aurea? Claro, porque... ¿En su caso también perdió un familiar a manos de terrorismo? Mi mamá fue dirigente de Huaycán, Pascuala Rosado Cornejo. En ese entonces mamá ocupó el cargo y tuvo que coordinar con el gobierno de turno para que Huaycán tenga lo que tenga ahora. Entonces, en ese entonces era pues... No, y Huaycán era además, dentro de Lima, un centro de operaciones para los senderistas. Era una zona roja. Tomado como zona roja por el terrorismo. Por zona roja en Huaycán. Entonces, mamá que tuvo que trabajar duro, también tuvo que batallar duro. No fue el primer atentado que tuvo varios atentados, pero eso no la mira, no, o sea, ella no, como se dice, no la atemorizó, no, ella siguió adelante. Entonces tuvo que trabajar duro y parejo para que Huaycán tenga lo que tiene ahora. Y en ese entonces, el presidente Fujimori entraba, pues, ¿no?, a candidatear. Entonces mamá tenía que coordinar con él para ver qué traía para Huaycán, si Huaycán recién se estaba iniciando. Claro, Huaycán ha sufrido mucho, ha pasado muchas cosas, pero también en ese momento, pues, el ingeniero Fujimori apoyó bastante a Huaycán. Y es por eso que ustedes sienten una suerte de agradecimiento, o en cualquier caso no están en contra de esta liberación. Ahora, yo quisiera aprovechar que usted ha sido congresista para pedirle en el contexto, y además congresista del Fujimorismo, pero de un Fujimorismo que hoy está dividido. Está dividido, y esto es claro, entre Kenji, que por el momento cuenta con el apoyo de su padre, y por otro lado, el ala keiquista del Fujimorismo. La manera como se ha otorgado el indulto, sé que ha sido crítica con el mensaje de Alberto Fujimori, a pesar de que está a favor del indulto. Sé que ha sido crítica con la forma en que él se ha expresado, porque si bien es cierto, ustedes tienen familiares que murieron a manos de terroristas, sí hubo una serie de atropellos y de asesinatos perpetrados por las fuerzas del orden. Y los que están reclamando hoy es justamente quienes sufrieron eso, ¿no?, que además venía como una disposición del Estado. Es decir,
protestan porque se encuentran al otro lado. Me imagino Mavila, que ustedes entienden ese punto de vista también. Mavila, Sí. en la parte última que acabas de señalar, para no mezclar lo político con lo que nosotros estamos ahora pretendiendo hacer. Y mañana, antes de eso, quiero anunciar que tenemos una conferencia de prensa, la FENAVIP, y le hemos invitado también a Canal N, y vamos a estar todos los familiares ahí en esa conferencia de prensa para expresar nuestra posición. En lo último que has mencionado, nosotros nos hemos agrupado recientemente, pero han habido asociaciones que se han agrupado por propia iniciativa. Sin embargo, individualmente nos sentimos, ¿no?, como abandonados por el tema como víctimas del terrorismo. Primero porque siempre vemos que los que se llaman afectados de la violencia, y nosotros decimos víctimas del terrorismo, porque así lo señalamos. Nosotros no maquillamos la situación que hubo en el país. Aquí en el país hubo terrorismo, no violencia política, violencia interna, alzados en armas, no. Aquí hubo terrorismo y así lo señalamos. Pero no desconocen que hubo también delitos cometidos del otro lado, ¿no? No lo desconocemos de ningún lado, no lo desconocemos. Las violaciones, los muertos a manos de personal militar. Nosotros no lo desconocemos, pero ¿qué pasa? Ese grupo, ¿no?, ese grupo que se llama los afectados de la violencia, no se llaman víctimas de terrorismo, se llaman afectados, así se llaman ellos, por si acaso. Ellos tocan puertas de todas partes, tienen apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tienen apoyo de APRODE. Te pregunto, ¿alguna vez has visto que nosotros, las víctimas del terrorismo, habremos usado algunas instalaciones de APRODE de Derechos Humanos? ¿Algunas veces has escuchado que algunos de nosotros hemos ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que seamos... puertas? No. Yo sí, particularmente sí, porque yo en realidad no tenía conocimiento. Yo tengo un juicio con el gobierno regional del Callao, porque mi mamá murió en acto de servicio. Entonces la PCM nos dio la resolución y ofició al gobierno regional, que es el encargado de salud en el Callao. Mi mamá era nombrada en el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, en el 2006, cuando yo empecé a salir por todo esto de que le hicieron el juicio a Ismael Guzmán, comencé a salir y a juntarme con personas también afectadas. Me dijeron, ¿no?, si tu mamá ha muerto en acto de servicio, estás por esta ley y todo lo demás, ¿no? Entonces yo presenté mi documentación y la PCM accedió. Pero el gobierno regional apeló, hasta ahora todavía el juicio está en apelación. No se soluciona. Y bueno, y como yo no sabía a quién recurrir, me fui al IDL. Me fui con mi hermano, que quedó de 12 años cuando murió mi mamá. Y mi hermano me acompañó y me dice, bueno, hermana, vamos a ver pues si nos ayudan en el juicio, ¿no? Y nos hicieron ir N veces. Pero como nosotros decíamos, somos víctimas del terrorismo, mi mamá fue una dirigente asesinada por Sendero Luminoso, nos decían, bueno, regrese mañana, regrese pasado. Pero creo que si yo ahora, con lo que ya conozco, si yo decía, soy una víctima, ¿no?, de la violencia política... ¿Qué ustedes pedían o qué es lo que ustedes hubiesen querido recibir por parte de los organismos pro derechos humanos? No, personalmente no, lo que digo es, lo que quiero mostrar es el sesgo, ¿no? O sea, no fuimos convocados, invitados, ¿Les hubiese gustado participar? Nos hubiera gustado. Nosotros como familia decidimos no tocar puertas, porque obviamente el Estado peruano, si nos va a resarcir, es plata de quienes, ¿no? Entonces, pero hay normas legales, hay normas que le atribuye derechos a las víctimas de terrorismo. En este caso, al viudo de mi hermana, de sus hijos, indemnizaciones, exacto. ¿Y ustedes han recibido hay leyes sobre el tema de educación, ¿no es cierto? Hay cosas como esas que hemos escuchado últimamente, por eso nos hemos agrupado. Hemos escuchado testimonios de víctimas, de familiares que dicen, todo el tiempo estamos en la SEMAN, estamos todo el tiempo tocando puertas, tengo que regresar, tengo que mostrar cómo fue asesinado fulano de tal. O sea, ese trámite burocrático que ellos sienten que están siendo violentados, vulnerados en un derecho que les corresponde, cuando los trámites deben ser mucho más sencillos, ¿no?
Incluso sé que hay CIS, por ejemplo, que también reclaman mucho porque tienen problemas de salud, que son CIS especiales para las víctimas del terrorismo, pero preguntémonos, hace poco hicimos una marcha por la paz y vinieron víctimas de la selva central, de Satipo, vinieron a reclamar. Y empezaron a pedir, por favor, una reunión porque a ellos no les llega. Ni siquiera están inscritos. Ni siquiera están inscritos en el registro único de víctimas. ¿Cuál es la ayuda que les debe el Estado a ustedes en tanto víctimas del terrorismo? ¿Cuál es la ayuda? Sí, ¿qué es lo que ustedes necesitan y reclaman? Porque ustedes sienten que se ha atendido a los que han sido, al grupo que ha sido víctima, digamos, de las fuerzas del orden, del aparato estatal, pero no a los que han sido víctimas del terror, del senderismo o del MRTA. Vamos a aclarar algo también, Mávila, para no dejarlo así, ¿no? ¿Por qué? Hay dos hechos que son los que más se señalan. El hecho Barrios Altos y La Cantuta. Así es. ¿Okay? Hay un grupo que se llama denominado Colina, ¿no? Que es un grupo paramilitar o no sé, pero fuera del estamento estatal, ¿no? Y hay que dejar en claro otra cosa, que eso es, obviamente no comparto y vuelvo a repetir, no comparto y no estoy de acuerdo en la forma como estas personas fueron asesinadas. ¿Ya? Yo también lo condeno, pero vamos a ir poniendo las cosas en su sitio. No es que el Estado mató a estas personas, no podemos aceptarlo. Y hubo este grupo paramilitar que se salió de los cánones del Estado y hizo lo que hizo y están purgando condena. Y tenemos, y a partir de esa fecha, recordemos que después del 90, en una discusión, lo que pasa es que también tenemos que cambiar otro criterio. Ahí podríamos entramparnos porque, claro, Colina obedecía a Montesinos. Montesinos era el asesor del presidente, ¿correcto? El presidente encarnaba al Estado. Entonces, bueno, sí, y cuando hablamos, lo que yo siento es, y díganme ustedes si me equivoco, es decir que hay una división también dentro de las víctimas. Digamos, este es el universo de víctimas y por aquí está, porque no hablamos solo de Barrios Altos y La Cantuta, hablamos de las muchachas que fueron violadas por miembros del ejército, por ejemplo, de los destacamentos que estaban en la selva para combatir. Eso es repudiable y esos son los excesos de los que se habla, ¿no es cierto? Eso que son nosotros asesinatos, para no ponerle excesos como lo dice el presidente Kuczynski, no son delitos, eso yo lo repudiamos y nosotros también lo condenamos, ¿no? Pero cuando decimos los hechos ocurridos en los 90, un momento, son hechos ocurridos en los 80 y inicios de los 90, porque cuando hablamos los 90 es como que todo lo que ocurrió en el país, ¿no? De violaciones de derechos humanos, de los excesos que estás diciendo, ocurrió en los 90, no es así. Todo es más, en la época de Belaúnde, en la época de Alan García, también hubieron esos excesos. Pero nuestra preocupación, mi preocupación personal, y que la quiero señalar, es que, bien, hubieron estos excesos que son condenables y que deben ser condenables, pero la única persona sentenciada ha sido Alberto Fujimori, ¿no? Y la única persona que ha sido sentenciada por estos casos ha sido Alberto Fujimori. Entonces, yo digo que estamos en un país que se sesgan las cosas, ¿no? Que la Comisión de la Verdad señala a los tres presidentes y dice, ¿no? Todo lo que se comete en lo largo de sus gobiernos, pero la única persona que debe ser el único presidente que debe ser sancionado, el único presidente debe ser Alberto Fujimori. Porque sí hay otros detenidos y procesados, pero los está comparando con los otros presidentes que estuvieron, digamos, a cargo de la presidencia cuando se produjeron hechos de terrorismo. Ahora, Marta, ustedes le preguntaba por el tema político, ¿no es su corazón fujimorista el que está hablando en este momento? Es mi corazón fujimorista, no lo puedo negar, pero también no, además quiero decir una cosa, yo soy fujimorista desde la época en que el presidente Fujimori combate el terrorismo y mete preso a Imer Guzmán. Soy fujimorista desde esa época, agradecida. El tema que me une al fujimorismo a mí es la lucha antiterrorista. Por eso soy fujimorista y por eso nosotros decimos que nos une un sentimiento para nosotros, ¿no? Ahora, cada persona, cada fujimorista tiene un porqué se volvió fujimorista, ¿no? Yo me volví fujimorista por eso, por agradecimiento al presidente Fujimori que nos libró de esta lacra. Por eso soy fujimorista. ¿Y algún día habrá reconciliación? Tiene que haberla. Tiene que haberla
porque he visto Mávila en las calles, en las redes, y siempre digo que tienen derecho a la protesta, pero veo, hay mucha carga de odio, veo eso, siento eso, y por eso me preocupa, Sí, ¿no? te cuento, hace poquito que estaba viniendo a 3 cuadras de acá, había un grupo de manifestantes, Son se jovencitos. pusieron delante del taxi en el que yo me venía, se pusieron a golpear el taxi y todos los carros que habían ahí. O sea, es una forma de manifestar. ¿Qué culpa tenemos los transeúntes de lo que ellos quieran reclamar, no? Pero no han sido todos, ¿no? Valgan verdad. no, Sí. No han sido todos. No, Dentro del... Claro, lo importante es que si esto se hace, bueno, tienen derecho a la protesta, como decimos, lo que no tienen derecho es a paralizar Lima. Bueno, tienen su permiso, entiendo que está la policía organizando, ordenando, entiendo que sí. Hay algunos excesos unos desmanes que se han cometido por ahí, pero ya los niveles de agravio que llegan en las redes, en los insultos, es bastante, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho que hayan estado en el programa para expresar su punto de vista. Marta, gracias también. Gracias, Mávila. Y nosotros vamos en vivo porque Fernando ya nos tiene información importante a esta hora. Fernando, vamos contigo. Hola Mávila, ¿qué tal? Buenas noches. Y aquí en Plaza San Martín empezó el proceso de esta reconstrucción nacional. la movilización. Empezó en Plaza San Martín esta movilización y hemos terminado aquí en Palacio de Justicia. En Palacio de Justicia con esta exposición de los manifestantes que rechazan el indulto humanitario que concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori la noche del 24 de diciembre. Ha sido una movilización bastante extensa. Hemos unido, en nuestro caso, desde Plaza 2 de Mayo, Plaza San Martín, Avenida Bancay, Avenida Grau, Paseo Colón, Guzmán Blanco, 28 de julio y Paseo de la República, hasta llegar hasta este punto de concentración aquí en Palacio de Justicia, en donde los manifestantes se exponen a través de cánticos, a través de algunas arengas, lo que es su oposición marcada al indulto. Una movilización en la que participan desde familiares de las víctimas de algunas de las matanzas lamentablemente emblemáticas del gobierno de Alberto Fujimori. Hablamos de Barrios Altos y La Cantuta, como también grupos políticos, de partidos políticos, grupos de estudiantes universitarios, de entidades públicas y privadas que están aquí expresando a todo pulmón lo que sienten tras la emisión de este indulto que concedió Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. A ver, permítame. ¿Cuál es su sensación respecto al indulto? ¿Cuál es su sensación respecto al indulto? Es una injusticia lo que se está haciendo en el Perú. El Fujimori debe pagar por lo que ha hecho hace años. Es una injusticia. A ver, algunos de las personas que están... Sí. Vamos a pedir una opinión, Mávila, ¿te parece? A ver, Rápido, Fernando. ¿por qué usted está aquí? Porque no puede ser que hayan soltado a Fujimori después de todos los crímenes que ha cometido. Y porque, bueno, lo que ha hecho PPK es mentir a todos los peruanos. Bien, ahí está. Ahí está la opinión de la gente que está aquí. La verdad que son miles los que están aquí en el Paseo de los Héroes Navales, Mávila, Correcto, Fernando. en esta movilización contra el indulto. Muy bien, esa es la situación entonces. Te agradecemos la información en vivo y regresamos en cualquier momento. Mientras tanto está ya con nosotros el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, porque hoy circuló una información preocupante. Había un cambio en la manera en que se iban a componer las salas o la Sala Penal Nacional, la que ve los casos de corrupción, el caso Odebrecht, entre otros, y se hablaba del alejamiento del juez Concepción Carhuancho, una figura sin duda importante porque ha sido la persona que ha decidido, si bien a pedido de un fiscal, pero que ha decidido prisiones preventivas que para muchos ciudadanos son medidas extraordinarias y ejemplares en la lucha contra la corrupción. Entonces la preocupación era, encadenando los hechos, se libera a Alberto Fujimori,
Continúa la incertidumbre en torno al gabinete y se aleja al juez Concepción Carguancho de su cargo cuando él de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, encarna la lucha contra la corrupción desde el Poder Judicial. Esa era la preocupación y ese era el rumor que circuló durante todo el día. Luego el Poder Judicial dijo que esto no iba a ocurrir, que esto era simplemente un cambio en las reglas de juego, pero ¿quién mejor que el presidente del Poder Judicial para explicarnos bien lo que ha ocurrido? Bienvenido y muchas gracias. Gracias por la invitación, señora Mávila. Bueno, yo comprendo la preocupación de los periodistas, incluso de la ciudadanía respecto a este tema que hoy día se ha convertido en una suerte, digamos, de tema del día. Bueno, yo como presidente del Poder Judicial tengo que cumplir lo que dice la ley. Y permíteme hacer un pequeño recuento de cómo ha surgido este conflicto. Si usted se diera cuenta, estarían enfrentándose dos órganos jurisdiccionales. Sala Penal Nacional, coordinada por una mujer, la doctora Inés Villabonía, y Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, coordinado por Susana Castañeda Otso. Son dos órganos jurisdiccionales diferentes. La pregunta es, ¿cuál de estos dos órganos es el competente para conocer los delitos de corrupción? Entonces, ahí vamos a aclarar primero que la Sala Penal Nacional existe hace 20 años. Surgió exclusivamente para casos de terrorismo. Luego se han ido adicionando algunos delitos más. Ahora ve terrorismo, ve delitos de lesa humanidad, ve delitos contra los periodistas y ve crimen organizado. Esa es su competencia de la Sala Penal Nacional. Pero como no teníamos Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ellos provisionalmente también estuvieron viendo delitos de corrupción y por eso es que el señor Concepción Carguancho ha atendido requerimientos de prisión preventiva en el caso Odebrecht. Pero señora Rosa Mávila, espero que, digamos, nos limitemos a lo que dice la ley. 30 de diciembre del 2016, yo todavía no era presidente, el Poder Ejecutivo, por facultades legislativas que le delega el Congreso de la República, emite el decreto legislativo 1307, que lo tengo ante mí. Este decreto tiene un nombre concreto, dice, decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios, delitos de corrupción de funcionarios. ¿Qué fecha tiene? Disculpe. 30 de diciembre del 2016, ya va a ser un año. Ya pasó un año. Y dispone que se... ¿Qué dispone este decreto legislativo de cumplimiento obligatorio? Cuarta disposición complementaria final. Creación del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Creación del sistema especializado. Créase el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional y encárguese su implementación a la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Justicia. Aplicación para los procesos en trámite. La presente norma se aplica para todos los procesos en trámite a la fecha de entrada en vigencia. Entró en vigencia 3 meses después, 31 de marzo del 2017, a excepción de los recursos de apelación ya interpuestos. Este es el origen del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción. Pero cualquier ciudadano le podría decir, ¿y por qué no se implementó antes? ¿Por qué estamos conociendo de esta noticia hoy, cuando además el contexto es tan complicado, está tan polarizado y cuando de pronto la posibilidad de que salga un juez que ha encarnado, le decía yo, voluntaria o involuntariamente la lucha anticorrupción, parecía ser alguien a quien se movía, sobre todo porque él mismo dijo que era un tema de confianza. Él salió y declaró eso y eso es lo que circuló en redes. Dijo, yo creo que me retiran porque hay una pérdida de confianza. No. Yo ratifico mi confianza en el juez Concepción Carguancho como juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, que tiene que seguir conociendo todos los delitos que son de su competencia. Pero el señor Concepción Carguancho no es juez del nuevo sistema nacional especializado en delitos de corrupción que coordina la doctora Susana Castañeda. Este sistema ya está funcionando desde el 31 de marzo de este año en virtud de este decreto legislativo. Pues más, ¿qué es lo que puedo decir? Con fecha 26 de abril, en cumplimiento de este decreto legislativo que tiene fuerza pues vinculante, yo tengo que cumplir, ante un informe de la coordinadora de la Sala Penal Nacional, la señora Inés Villabonía, yo conformo una comisión para que
estudie el tema de la Sala Penal Nacional y designe una comisión presidida por el señor juez César San Martín Castro, Josué Parione Pastrana y César Inostroza, que son los 3 presidentes de las salas penales de la Corte Suprema. El señor San Martín Castro, con fecha 31 de agosto este año, aquí está su firma, me remite el proyecto de estatuto de la Sala Penal Nacional y donde se establece la competencia de la Sala Penal Nacional y se excluye los delitos de corrupción porque son propios del nuevo sistema. Pero no nos quedamos ahí. En el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, designamos a una suerte de consejera ponente y designo a la señora Yanet Tello Gilardi para que haga un estudio de la propuesta de la comisión del doctor San Martín. Y ella estudia y me presenta y nos presenta al Consejo Ejecutivo la versión final del estatuto. Por esas razones que recién con fecha 20 de noviembre, no se ha resuelto recién. Nosotros hemos aprobado este estatuto el 20 de noviembre de 2017. Lo que pasa es que recién se ha publicado y la gente cree que esto es una cosa de última hora. No. Tiene su secuencia desde el 30 de diciembre del año pasado y ha seguido toda esta secuencia. Pues bien, entonces no se está diluyendo, no se está desapareciendo la Sala Penal Nacional, por el contrario se la está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque le hemos dado la categoría de Corte Superior de Justicia, tiene que tener un presidente elegido, tiene que tener sus salas, sus juzgados, y para que sean titulares, quiero que me entiendan, tienen que concursar, porque los jueces que ahora están en la Sala Penal Nacional son titulares, pero no de la Sala Penal Nacional, son titulares de distintos órganos jurisdiccionales del Perú, no de la Sala Penal Nacional. Ellos han venido a la Sala Penal por invitación de los anteriores consejos ejecutivos. Entonces, concluyendo esta primera parte, señora Mávila, nosotros no hemos retirado al señor Concepción Carguancho de la Sala Penal Nacional. La Sala Penal Nacional tiene trabajo y sigue trabajando. ¿Y cuándo habrá concurso? No lo sé todavía, será pues de aquí a medio año, de tal manera que yo los invito más bien a que postulen para que sean titulares. El doctor Concepción Carguancho. Para resumirlo, podríamos decir que es una reorganización que desde su perspectiva va a potenciar, mejorar el trabajo de la Administración de Justicia en el país, justamente debido a la enorme carga que hay por los casos de corrupción, que esto merece tener una instancia especial en el contexto de un caso como Odebrecht. Permíteme agregar otra cosa. Nosotros también nos sometemos a las normas internacionales. Nosotros tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 36 de esa convención dice que los estados parte tienen que formar un sistema especializado en delitos de corrupción y ya se formó, pues. Entonces la pregunta es, si ya se formó el nuevo sistema, ¿quién tiene que conocer el nuevo sistema? Yo no estoy de esta manera cuestionando en absoluto la idoneidad, la capacidad del señor Concepción Carguancho, que tiene todo mi aprecio. Yo he ido con él al Congreso a informar sobre el estado de la situación de Odebrecht, de Toledo. Con él hemos estado en la marcha anticorrupción de la CAN, de la Comisión Anticorrupción que yo también presido, y yo no tengo ninguna animadversión contra él. Lo que pasa es que tengo que limitarme a lo que la ley me dice. Eso está claro, pero cabe también que el ciudadano se pregunte, ¿y qué va a pasar con los procesos que ya están en conocimiento de los jueces que han manejado estos casos a la fecha? Es decir, vienen otros jueces o pasan los expedientes a otros tribunales y entonces habrá que hacer un conocimiento nuevo de todo el expediente, que eso retrasa Permítame, los juicios. Permítame, doña Mávila, explicar a sus televidentes lo siguiente. Nosotros tenemos para los delitos de corrupción un sistema nuevo. Y tenemos en base a ¿qué? A un Código Procesal Penal del año 2004 que rige desde el año 2006. Y para los otros delitos como lavado de activos, que es delito común, que no es delito de corrupción, tenemos el Código de Procedimientos Penales de 1940. Por ejemplo, si están investigando, por decir, a la señora Keiko, a la señora García por lavado de activos, lo sigue viendo el sistema, la Sala Penal Nacional, porque es lavado de activos. Pero si hablamos de delito de colusión, peculado, que son delitos, tiene que verlo necesariamente el nuevo sistema. Ahora, ¿qué va a pasar con los casos? Yo he visto una nota periodística que dice que se afectaría la investigación. Un momentito, ya no existen jueces investigadores, quien investiga es el fiscal. Para decirlo claramente, ¿quién es el dueño de la investigación en el caso Odebrecht? No es ningún juez, el dueño de la investigación es Hamilton Castro. Él es el que interroga, el que viaja, el que recoge pruebas, el que ve ruta, él es el que investiga. Y cuando termine la investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso, formulará o no acusación. Y cuando formule acusación, habrá juicio oral. Recién los jueces del sistema anticorrupción
juzgarán y condenarán o absolverán. Estamos recién en la primera etapa y esa primera etapa no la dirige un juez, la dirige un fiscal. ¿Qué hace un juez de investigación preparatoria? Simplemente resuelve pedidos como prisión preventiva, el caso no lo tiene él simplemente recibe un cuadernillo y una vez que resuelve, devuelve todo al fiscal. Pero podría, por ejemplo, haberse negado, es decir, en las manos del juez Concepción Caraguancho estuvo el considerar que los elementos que había expuesto el fiscal eran suficientes para disponer la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, por ejemplo. Sí. O de los directivos de las empresas consorciadas. Entonces sí hay un papel importante porque hay un vínculo, hay un conocimiento, se actúa en base a antecedentes, se toman decisiones en base a una jurisprudencia estudiada y analizada. Escúcheme, pero esos son pedidos parciales, son simplemente incidentes que no es que ellos tengan el caso lo tienen los fiscales. Si usted fuera abogada y quisiera saber cómo está el caso, usted no puede ir a donde el señor Concepción Caraguancho, tiene que ir al fiscal Hamilton Castro y prestarle el expediente y enterarse de lo que está pasando. ¿Cuándo interviene un juez de investigación preparatoria? Cuando hay un pedido de medidas cautelares. Entonces, en conclusión, los jueces con el nuevo código ya no tienen el caso, ya no son jueces investigadores, son jueces de garantías, nada más. Entonces, estamos en capacidad de asegurarle, por lo menos de parte del presidente del Poder Judicial, a la población que la administración de justicia en nuestro país le garantiza al ciudadano que los procesos no se van a ver afectados, que esto no es consecuencia de un negociado político, que la política está siguiendo un curso en paralelo y que ustedes están actuando en el marco de lo que regula una ley del 2016 y que los cambios que se vienen van a ser para mejor. Así es, efectivamente, yo garantizo que el sistema anticorrupción ya está funcionando bien. Lo lidera una jueza con toda la idoneidad, doña Susana Castañeda Otsu. Ellos ya están trabajando, están debidamente capacitados y cuando ya hayan acusaciones, recién veremos decisiones de fondo. Por el momento todas son medidas provisionales. Acuérdense, por ejemplo, que el señor Concepción Caraguancho ordenó prisión preventiva para Moreno del Callao. ¿Y qué hizo la Sala Superior de Apelaciones de la Sala Penal Nacional? Lo revocó y le dio comparecencia, porque así funciona. Entonces, no podemos nosotros supeditar la justicia a una persona. Yo respeto y reconozco la labor del señor Concepción Caraguancho, que como le digo, tiene mi confianza. ¿Han conversado durante el día? No hemos conversado porque, digamos, yo he venido de las 3 de la mañana viniendo desde la Merced de Oxapampa, porque hemos instalado ayer la Corte de la Selva Central y hemos estado pues todo el día atendiendo cosas propias del trabajo, pero yo espero que las aguas vuelvan a su nivel y yo garantizo como presidente del Poder Judicial que el sistema anticorrupción no va a otorgar impunidad a quienes han cometido delitos contra la administración pública y sobre todo a aquellos que, así en criollo, han robado al país. Ellos merecen las penas que correspondan, pero con debido proceso, no con linchamientos. Correcto. Entonces, eso queda aclarado. Quería aprovechar también su presencia para preguntarle, por ejemplo, qué pasa con el caso de Barata. Porque tenemos entendido que este proceso de colaboración eficaz tiene que llegar, sí, para que un juez apruebe el acogimiento de este exfuncionario de Odebrecht a este sistema de colaboración con la justicia. ¿Cómo va ese proceso? A ver, dentro de la lucha contra la criminalidad, la principal herramienta que tenemos ahora se llama colaboración eficaz. Colaboración eficaz. Ese proceso de colaboración eficaz es acordado entre el fiscal y el investigado, en este caso Barata. ¿Qué cosa es lo que tiene que acordar? Beneficios. O sea, ¿en qué se va a beneficiar el colaborador eficaz? Puede ser con disminución de pena, con excepción de pena. ¿Qué más? Que no le van a embargar sus bienes. Ya vea usted cómo... Pero ¿cuál será el rol del Poder Judicial? ¿Y cuál es el otro contenido de ese acuerdo? ¿En qué colabora él? ¿Qué tiene que colaborar? Dar información de calidad para esclarecer los hechos. En otra palabra, delatar a quienes han estado inmersos en este clima de corrupción. Por lo que declaró el señor Hamilton Castro, él iba a culminar este proceso de colaboración en estos días, incluso con el señor Maiman. Sí, por eso para con esa declaración, con esa colaboración eficaz, porque ahora todos son aspirantes a colaboración eficaz, porque todavía no está culminado, porque como usted lo dice, ¿quién finalmente aprueba el acuerdo? El juez. Y ningún juez hasta el momento ha recibido ninguna solicitud de aprobación del acuerdo de colaboración eficaz. Se sabe que lo están trabajando. Yo espero que el fiscal... ¿Y a qué jueces les corresponde hacer el visado y aceptar el acogimiento de Barata? A cualquier juez que el sistema aleatorio le toque
atender esa solicitud. No tiene que ser un juez especializado ni que conforme una de estas salas. Un juez de investigación preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, si fuera delito de corrupción. Pero ya le digo, hay delitos comunes, por ejemplo, lavado de activos. Si solamente el lavado de activos, lo sigue viendo la Sala Penal Nacional. Pero si es delito de corrupción, tiene que verlo el nuevo sistema porque así lo dice la ley. No lo digo yo como presidente, ya le expliqué cuál es la secuencia, cuál es el itinerario que hemos seguido. No es una cosa que ahorita se esté resolviendo. Nada tiene que ver con el indulto, que hay manipulación del gobierno, en absoluto. El gobierno dio el decreto legislativo 1307 por facultades delegadas del Congreso. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dar cumplimiento a esa norma. No, eso sí queda claro. He traído los documentos y nos cuenta que es la historia. Lo que sucede es que la noticia circula en un momento en que usted comprenderá todas las personas, como dicen, los peruanos, desgraciadamente, pues estamos a veces muy atentos a lo, claro, a lo lo que sé, pasa, lo sé, porque y lo sé y lo comprendo. La política lamentablemente afecta el desarrollo de los procesos porque los investigados, eventualmente procesados, son también políticos. Entonces ahí viene un cruce que a veces es complicado de manejar, pero para eso es que es importante tener este diálogo con las autoridades. Una última pregunta porque nos gana el tiempo. El tema del indulto. La Corte Interamericana ha mostrado su preocupación. Esto significa que ya un organismo superior, ¿el Poder Judicial puede atender algún tipo de demanda en contra del indulto otorgado por el presidente Kuczynski? A ver, lo que yo tengo conocimiento es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte Interamericana, ha expresado una preocupación. Y seguramente hará llegar... Pero la Corte ya citó una audiencia. Sí, efectivamente. Entonces, ya el gobierno peruano hará la defensa y si no es, digamos, atendido en los términos que cree la Comisión, pasará recién a la Corte Interamericana. Y lo que resuelva la Corte Interamericana, eso sí se hará de cumplimiento obligatorio por el Estado peruano y sobre todo por el Poder Judicial. Pero todavía no estamos en ese escenario. Yo no puedo opinar ni a favor ni en contra, porque como usted comprenderá, tengo que limitarme, digamos, simplemente a dar apreciaciones genéricas. Yo comprendo, reconozco las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, tiene el Poder Legislativo, pero también comprendo la competencia que tiene la jurisdicción supranacional. Pero para que actúe la jurisdicción supranacional, primero tiene que agotarse la jurisdicción nacional. Y esa defensa está a cargo únicamente del Ejecutivo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bien, nosotros vamos a continuar en el programa. No sé qué me indican en Switcher. Tenemos una pausa, hacemos una pausa y regresamos con una entrevista muy interesante porque estará aquí en nuestros estudios Roger Rodríguez. ¿Quién es Roger Rodríguez? Es justamente uno de los funcionarios que renunció, en este caso, el cargo de director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia porque considera que el proceso para indultar a Alberto Fujimori es un proceso viciado. Vamos a conversar con él inmediatamente después de la pausa. Muy bien, lo habíamos comentado antes de irnos a la pausa. Está con nosotros y lo habíamos buscado desde ayer, Roger Rodríguez, renunciante al cargo de director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Ustedes recordarán, cuando estuvo aquí el presidente de la Comisión de Gracias, él decía, todos los renunciantes no son de mi área, son del área del MINJUS, que tiene que ver con derechos humanos, por lo tanto, no se puede desde la otra ala del ministerio juzgar el proceso que se ha llevado a cabo en esta, que es la Comisión de Gracias Presidenciales. Sin embargo, Roger renunció y hay una entrevista muy crítica que le ha concedido también al portal de Perú 21 el día de hoy y en base a la cual consideramos nosotros pertinente tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El indulto es nulo, es lo que he leído que ha declarado. ¿Nulo por qué? He tenido ocasión, Mávila, de ser miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales por 3 años. En algún otro medio señalé que fueron 2, en realidad han sido 3 años, de los cuales uno fui presidente. Jamás, y no hablo solamente por mi experiencia, sino que desde que se produjo la reforma del reglamento de la Comisión de Gracias en el año 2010 como consecuencia del problema con Chinguel y compañía, se ha dado un indulto de estas características. ¿Por qué? Porque las exigencias se elevaron. El artículo 31 del reglamento, que es el que se ha aplicado, exige que la enfermedad sea avanzada, progresiva. ¿Cuándo se hicieron estos cambios? En el año 2010. Para que se elevaran los requisitos. 2010. En el 2010. Así ¿Esto es. obedecía a algún contexto político en particular? ¿2010? El 2010, si mal no recuerdo, el ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, que fue designado en reemplazo de Aurelio Pastor. ¿El indulto de Crucillat? Exactamente, como consecuencia de todos esos eventos y de los luego llamados narcoindultos, se produjo toda esta reforma, que fue bienvenida
jurídica y políticamente y socialmente. Como consecuencia de esta reforma se elevan las condiciones. La enfermedad debe ser progresiva, avanzada, degenerativa, incurable, y las condiciones carcelarias tienen que agravar la situación, tienen que comprometer la vida o la integridad personal del interno. Como consecuencia de esto se dieron algunos indultos humanitarios por cáncer terminal, cirrosis hepática, VIH. Curiosamente, Mávila, yo me he preguntado, quizá en los últimos tiempos los criterios cambiaron. Si uno revisa los indultos que se concedieron el 23 de diciembre y el 24 de diciembre, siguen correspondiéndose con este criterio que se compadece con las exigencias del reglamento. Salvo el de Alberto Fujimori. El único desde el 2010. A mí me gustaría que se muestre algún caso en el que algún interno, por arritmia, por hipertensión, por hipotensión, ha sido esa una base valedera para conceder un indulto humanitario en el Perú desde la reforma. Bueno, pero el presidente otorga el indulto basado en un examen, en el resultado de la evaluación de una junta médica, ¿no? Entonces son los médicos y no los abogados los que le dicen al presidente, este señor está en peligro su vida en estas condiciones, por lo tanto corresponde indultarlo. Eso es incorrecto. Las juntas médicas no recomiendan indultos humanitarios. Esa es una acta de junta médica rara. La que recomienda un indulto humanitario es la Comisión de Gracias Presidenciales. Una junta médica se limita a señalar un diagnóstico médico. Pero la junta médica en el examen, en la evaluación, se dice que la condición del paciente se agravaría o se está agravando y es preocupante por el encierro en el que está viviendo Alberto Fujimori. ¿Es un exceso entonces de la junta médica? ¿Tú que se puede decir que no... A ver, que no se ha limitado a lo que le toca hacer, sino que ha ido más allá? Si uno revisa la resolución, ya que concede el indulto, las razones son que él tiene que ser constantemente evacuado. Sí. O más de una vez evacuado, y que consecuentemente las condiciones carcelarias agravan su situación. Yo me pregunto, si una persona en su casa tiene que ser permanentemente evacuada a un hospital, ¿eso significa que su casa agrava su situación? En las otras resoluciones verás que cuando se refieren a las condiciones carcelarias, se refieren a la infraestructura, al hacinamiento, situaciones que pueden comprometer la salud. Yo tuve ocasión, Mávila, de visitar las instalaciones de Barbadillo más de una vez cuando fui miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Ya quisiéramos tener la atención médica permanente que tenía el interno. ¿Puedes contarnos un poco sobre cuáles eran las condiciones en las que estaba interno Alberto Fujimori? Tiene un tópico, me refiero al ala de salud, un tópico permanente con enfermería constante para monitorear su hipertensión, cosa que yo saludo, me parecía extraordinario. Yo creo que todos los internos en el Perú debieran tener esas condiciones porque efectivamente la limitación de la libertad no es la limitación de la salud. ¿Este tópico funciona o funcionaba a las 24 horas? Tiene una enfermera 24 horas. 24 horas. 24 horas. Tenía, bueno, ya no está ahí, ¿no? Pero tenía, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿El espacio donde se encontraba? Tenía una habitación, ¿no es cierto?, amplia, un espacio donde tenía televisor, radio, libros, otro espacio para recibir visitas, un ámbito donde podía cultivar sus plantas, escogía él qué tipo de comida recibía visitas cuando gustaba. Las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori eran las mejores condiciones carcelarias probablemente que existen, no solamente en el Perú, sino en la región. Yo no acepto que se sostenga que esas condiciones carcelarias pueden comprometer, como exige el reglamento, la salud, la integridad personal o la vida de un ser humano. Eso no se ha presentado antes en el Perú. Jamás ese cuadro justificó un indulto humanitario en el Perú desde que se produjo la reforma. Y las pruebas hablan por sí mismas. Que se compare, que la ciudadanía ingrese al peruano del 23 de diciembre y del 24 de diciembre. Encontrarán cirrosis hepática como justificación de un indulto, cáncer terminal como justificación de un indulto, diabetes mellitus, cuadros neurológicos que postran a la persona en una cama. Alguna persona había merecido, lamentablemente... ¿Qué pasó entonces con Alberto Fujimori? Lamentablemente todos los factores concomitantes que se han presentado llevan a sostener, a mi juicio, con clara certeza, que este ha sido un indulto político. Un indulto que se basa en una decisión del presidente. ¿Esa clase de indultos existen? Sí.
¿Esa clase de indultos son válidos para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad? No. El doctor Ni por el Nakazaki derecho dice interno. que en el caso de Alberto Fujimori no hay delitos de lesa humanidad. Hay El homicidio doctor calificado, Nagasaki etcétera, debe pero no leer, lesa así humanidad. como otros abogados que sostienen lo mismo, el párrafo 717 de la sentencia y el párrafo 827, que es punto resolutivo. Una persona puede ser condenada por homicidio calificado, merecer la pena que estaba prevista en ese momento para homicidio calificado y, dadas las condiciones como cometió el delito calificado, para el derecho internacional de los derechos humanos ser un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que se señala en la sentencia. Las consecuencias son para el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Justamente, es imprescriptible, no hay amnistía, no hay indulto, no se puede suspender los efectos de la sentencia condenatoria. Eso está en sentencias del Tribunal Constitucional y está en sentencias sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy seguro que, por decirlo menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener interés en este caso. Un indulto político que ha tenido un disfraz para parecer un indulto legítimo, legal, que respeta el marco jurídico. Ha sido un indulto sobre la base de una decisión política antelada. Ese es mi parecer a la luz de todos estos elementos que sistemáticamente he referido. La presencia de un médico, Mávila, del médico del interno en la junta médica. Yo escuché la entrevista que le hiciste al doctor Nagasaki, por el que guardo, por cierto, el mayor respeto. Bueno, y el ministro de Justicia ha dicho Pero que esa presencia es producto de una elección aleatoria. Un que fue médico una de un coincidencia. interno no puede formar parte de la junta médica. Puede estar presente. Entonces que se abstenga. Debe estar presente ante la junta médica para dar su punto de vista. Debe estar presente en el momento de la evaluación del interno. Pero ha existido en el Perú un caso en el que los médicos de la junta médica, o sea, los que finalmente toman la decisión acerca del diagnóstico, esos médicos del interno formen parte de la junta médica, no. Ese es el único caso también. Es el único caso además que ha durado 13 días. ¿Usted tiene información sobre si hubo vicios a la hora de elegir a los médicos, si hubo esta famosa reunión que se dice el 17 de diciembre? Solo sé lo que se señala en las noticias, no sé más. ¿Internamente no han accedido a Yo información internamente adicional? me enteré de la existencia de este procedimiento el día que renuncié, Mávila. Y yo no sabía, como director general de Derechos Humanos, no tengo por qué saberlo, es cierto, esto corresponde a la Dirección de Gracias Presidenciales, pero yo quiero que quede claro que si yo hubiese tomado noticia de la existencia de ese procedimiento de indulto humanitario ante la reiterada mención de que no existía un procedimiento en camino, yo inmediatamente hubiese dicho, acá hay una falta de transparencia. Yo asumía que efectivamente ese procedimiento no existía. Evidentemente, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos saca su comunicado el día 21 señalando que hay un documento que no existe, la pregunta es, ¿no tenía como deber de transparencia un Ministerio de Derechos Humanos de señalar que más allá de si un documentito o no está dentro del expediente, el expediente ya está aquí? Y nosotros sabemos que ese expediente estaba en el sector desde el 18 de diciembre, ahora lo sabemos. Con el contexto político que se vivía, no era un deber jurídico y ético, sobre todo, señalar efectivamente que ese procedimiento existía. La primera ministra, que también por supuesto respeto, tuvo un lapsus el día en que comunicaba que los indultos no se negociaban. Cuando dijo, hizo referencia primera, al MINSA. que no estaba en el MINSA, y luego dijo, perdón, me refiero al Ministerio de Justicia. Hoy, lamentablemente, me parece a mí que quizá fue un lapsus sobre la base de un conocimiento que sí se tenía y que no se quiso revelar. Y que incluso los médicos fueron escogidos a dedo y a propósito. Yo no quiero especular sobre eso, me limito a señalar sobre lo que sí conozco y sobre lo que en base a mi experiencia puedo muy modestamente referir que ha sido un caso extraordinariamente inédito y que sobre la base de lo que se señalaba califica claramente como un indulto político y consecuentemente jurídicamente inválido, dado el tipo de delitos por los que había sido condenado el ex interno Fujimori. ¿El tema del tiempo también es cuestionable? El tema del tiempo es de la inédito, celeridad. Absolutamente extraordinario. Nuevamente, revísese el resto de procedimientos de indulto, ya no digo del pasado, que salieron esos mismos días, mínimo 100 días.
que es lamentablemente lo que demoraba un procedimiento de esas características. Desde que ingresa el pedido. Por supuesto, 100 días. desde que ingresa el pedido. Demoran alrededor de 3, 4, 5, 6 meses. Son procedimientos que la comisión se tiene que tomar muy en serio, dados además la experiencia que nosotros hemos tenido sobre estos asuntos en el pasado. Y en este caso el rigor que se exigía era mayor, ¿no? Dado el rigor que se exigía, si la comisión ha tenido recién el expediente a la luz consigo completo el 22 de diciembre, ¿no se justificaba mínimamente que visiten el establecimiento penitenciario? ¿No se justificaba mínimamente que la Comisión de Gracias tiene esa atribución? La Comisión de Gracias tiene la atribución de entrevistar al interno. Dado lo delicado de este asunto, no se por supuesto. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que la comisión recibe el informe, inmediatamente se lo entrega al presidente. Aquí está, presidente, firme. Eso es todo lo que ha ocurrido. ¿Y es lo que usualmente se hace? Eso no sucede. La comisión tiene que hacer una visita constatatoria. No tiene, pero obviamente en los asuntos delicados tiene la atribución de hacerlo. La pregunta es, en este caso, que había un cuadro médico inédito para la justificación de un indulto humanitario, imaginémonos que no quiero declararlo improcedente, por lo menos no se justificaba acercarme para estar seguro de que esas condiciones que se alegan que tiene el centro penitenciario la tenga efectivamente. Para eso se hace una visita, ¿no es cierto?, in situ. No se justificaba entrevistar al interno. No se justificaba entrevistar al interno cuando yo tuve ocasión de compartir con otros miembros, con Óscar Aizanoa, Laura Vargas y Víctor Arroyo, que fueron despojados de su condición de miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales hace cuestión de 3 meses, ¿no? Personas absolutamente independientes. Uno suma los elementos y todo apunta solamente a un mismo, a que se hizo incluso un acomodo hipótesis administrativo para despejar el camino y proceder al indulto. Yo siempre razoné en su momento, Mávila, de buena fe. Ahora lamentablemente tengo esa muy razonable sospecha. Sensación, por lo menos. Así es. Gracias, te agradecemos mucho, Roger, que hayas estado con nosotros. Y bueno, seguiremos dando cuenta de mayores detalles. Está la posición, uno de los funcionarios que renunció, en este caso el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Con ustedes será hasta mañana a las 9. Que tengan muy buenas noches.